Despierten que la historia está en juego. Con esas palabras explosivas, el viceprimer ministro de Serbia, Aleksandar Vulin, sacudió los cimientos del Parlamento Europeo. El viceprimer ministro serbio no solo se presentó ante las cámaras, sino hizo temblar los cimientos de la diplomacia europea. Frente a un auditorio que se quedó mudo y atónito, Vulin lanzó una acusación directa que dejó a los burócratas de la Unión Europea sin aliento, revelando la cruda realidad de Serbia. Su mensaje es claro: Serbia ha soportado el peso de la historia, ha visto sus territorios desgarrados y ha mantenido el silencio mientras la Unión Europea ha actuado como cómplice en todo esto. Y lo más impresionante, lo hizo sin un ápice de sumisión. En su mirada, digamos, no había lugar para la diplomacia, solo había una verdad que todos temían mencionar. La Unión Europea no busca a Serbia como un socio, sino como un subordinado. Hoy, Vulin hizo estallar la burbuja de la ilusión. ¿Quieres saber más? Quédate aquí. Se cayeron las máscaras. En el corazón de Bruselas, el viceprimer ministro serbio Aleksandar Vulin pronunció un discurso que resonó con la fuerza de un rayo. Con una voz clara y decidida, Vulin proclamó: no somos una nación de cobardes ni una nación de traidores. Y esas palabras no fueron un simple grito al viento, sino un eco de siglos de resistencia y lucha que ha librado Serbia por su soberanía. Y es que desde la desintegración de la antigua Yugoslavia, la relación entre Serbia y la Unión Europea ha estado marcado por una tensión palpable. La Unión Europea ha jugado un rol no solo complicado, sino hostil en los conflictos balcánicos. Por un lado, se presenta como el faro de la estabilidad, pero por el otro, rápidamente reconoce las independencias de las repúblicas separatistas, una suerte de doble rasero, dejando a Serbia en un rincón oscuro y aislado. Porque es que la desintegración de Yugoslavia y el papel pernicioso que jugó Europa en ese proceso nefasto, indiscutiblemente hay que ponerlo bajo lo que los estadounidenses llaman doble estándar. Nosotros llamamos doble rasero acá en Hispanoamérica. Entonces, con ese doble rasero, Europa se ha comportado de una manera, por ejemplo, con Serbia, y de otra manera con otros conflictos y otras situaciones de similares características que estaremos analizando más adelante. Y es que los bombardeos de la OTAN en 1999 dejaron cicatrices que aún duelen en el alma de ese país. Y a pesar de todo eso, Serbia ha buscado el abrazo, acercarse a Europa, confiando en promesas de reconciliación y de progreso. Y una de las exigencias que para Belgrado es una afrenta es el reconocimiento a la independencia de Kosovo como un Estado independiente, digamos, y ese es el ejemplo más evidente de esta manipulación y este doble estándar, porque Kosovo para los serbios es el corazón de su identidad. Para ellos ahí nació la nación serbia, en ese territorio que llamamos Kosovo, pero que fue arrancado de sus brazos con el apoyo de las potencias occidentales. Y la Unión Europea, al respaldar esa independencia, que es a todas luces artificial, porque usted puede ir a la capital de Kosovo y encontrarse en Pristina y encontrarse con una estatua de Bill Clinton como uno de los libertadores de ese país, ¿no? Llamativo. Y es que las fronteras de Serbia, en ese sentido, con esta exigencia, con este chantaje europeo, prácticamente se están diciendo que son negociables. Y mientras tanto, la Unión Europea ignora las violaciones de los derechos humanos de los serbios que viven en Kosovo. Y es que las comunidades serbias sufren discriminación y violencia, mientras estas instituciones europeas que se autoproclaman defensoras de los derechos humanos prefieren mirar para otro lado. Y en ese caso, mire, tenemos esta comparación porque son casos de irredentismos nacionales. Fíjense en el año 2014 cuando Crimea regresó a Rusia mediante un referéndum que ganó la opción de retorno a Rusia casi con el 100% de los votos, y posteriormente en las repúblicas populares del oriente de Ucrania, mejor conocida como Novorossiya, inmediatamente Europa
salió a condenar ello y a decir que esos territorios no pertenecen a Rusia y que pertenecen a su vez a la integridad territorial de Ucrania, la cual es prácticamente el mantra que ellos defienden. No obstante, en el caso de Kosovo, miran para otro lado, reconocen una presunta autodeterminación de Kosovo. Es más, podríamos incluso compararlo con el caso de Cataluña, ¿no? Que fue hasta un proceso independentista fuertemente reprimido con España. La falta, y por eso es que esta falta de coherencia por parte de la Unión Europea ha dejado a Serbia lidiando con las secuelas de decisiones que se han tomado en oficinas lejanas. En momentos críticos donde la solidaridad debería brillar, es decir, acercar a Serbia a la órbita occidental, la Unión Europea solamente ha impuesto restricciones a exportaciones e incluso hasta las importaciones de insumos médicos al país balcánico. Entonces Serbia prácticamente se encontró sola. ¿Y saben quién ayudó a Serbia? Porque esto es interesante, con suministros médicos fue China. Y ahora con la crisis de Ucrania, Serbia se encuentra en un dilema. La presión para alinearse con las sanciones contra Rusia, porque esa es la exigencia aparte de reconocer a Kosovo, lo que es prácticamente entrar en contradicción con las élites serbias, porque los lazos históricos y culturales entre Belgrado y Moscú son muy profundos. Tanto así que Serbia es una nación católica ortodoxa como lo es Rusia. Y a su vez eso ha llevado a que Serbia empiece a coquetear con el BRICS, porque el BRICS se presenta como una alternativa atractiva, ofreciendo oportunidades para aquellos que no quieren caer en cadenas políticas que a menudo dominan las relaciones de Occidente. Por ejemplo, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, declaró que la popularidad del BRICS en las encuestas en Serbia había alcanzado el 42%, estamos hablando de diciembre del año pasado, pero indicó que Belgrado tiene como prioridad un camino hacia la Unión Europea. Y es que este grupo, como sabemos, los BRICS tiene 5 fundadores y además una nueva gama de miembros que entraron o que fueron aceptados en su membresía a mediados del año pasado, es decir, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda y Uzbekistán, que ya son considerados estados socios, más los estados de pleno derecho que ya estaban, ¿no? Y eso a su vez ha impactado la política interna de Serbia, porque la posibilidad de que se realice un referéndum en el horizonte para decidir el pueblo serbio entre la integración a la Unión Europea o el BRICS demuestra que aquí las cosas están peliagudas, porque la hipocresía de la Unión Europea también se manifiesta ante actitud o con la actitud hacia movimientos políticos que no encajan en su narrativa. Por ejemplo, líderes que defienden los valores tradicionales son descalificados y en ocasiones atacados con intervenciones encubiertas. Porque es que los verdaderos, digamos, traidores son aquellos que no defienden la integridad, la dignidad y la historia de sus naciones. Por ende, Serbia tiene una relación con Rusia, con China y con los BRICS por esa afinidad tradicionalista que han manejado los liderazgos de estos países. Y el discurso de Vučić en Bruselas, por eso es que es tan importante, porque resuena como un grito de guerra, porque Serbia no quiere ser una marioneta de potencias extranjeras ni pretende cambiar su estatus soberano por promesas vacías. Entonces, cuando Aleksandar Vučić proclamó, no somos ni una nación de cobardes, ni una nación de traidores, lo hizo con la certeza de que Serbia ha aprendido a no arrodillarse ante quienes han humillado su historia y su pueblo. Y eso es de resaltar. Fíjense lo siguiente, los Balcanes es la mejor muestra de la hipocresía occidental, porque mientras ellos, las potencias occidentales, devastaron a esa conformación territorial que nació después de la Segunda Guerra Mundial, que llamamos Yugoslavia, comandada por Josip Broz Tito, prácticamente héroe nacional, porque él fue el que luchó contra la ocupación alemana y derrotaron a los alemanes sin apoyo, por ejemplo, del Ejército Rojo. Los yugoslavos después se vieron entonces fraccionados en más de 7 naciones, en las cuales ya casi ninguna tiene ni siquiera una personalidad política en el marco internacional.
muy a diferencia de Yugoslavia, que durante mucho tiempo fue una referencia, incluso en indicadores económicos, en desarrollo social y en diplomacia. Fue uno de los grandes promotores del movimiento de los no alineados cuando existía la conflictividad producto de la bipolaridad entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, lo que podemos concluir es que al occidente colectivo les encanta son estas naciones impotentes, fraccionadas, debilitadas. Y este discurso de este alto funcionario serbio viene muchísimo a cuento con estos tiempos que andan que estamos viviendo, que andamos transitando, que es un mundo post-occidental. Entonces, prácticamente Serbia, una pequeña nación, antes era por supuesto mucho más grande, pero que Europa la ha convertido en una pequeña nación geográficamente, está mostrando una valentía que parece que en Europa se fue por el caño. Y es aquella de defender la soberanía y de defender los principios de las naciones. Eso para Serbia la hace ser dinamita pura para estos burócratas europeos y para todo el occidente colectivo. Esto fue una presentación de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Hill.